Pues son las 2 en punto, Sergio. Muy contenta de esta tercera transmisión, porque ya la magia de los animales con Diana estuvo fabuloso. Hace 8 días, bueno, en jueves, vimos lo del dolor de cabeza y hoy algo que pues frecuentemente estamos teniendo en la población, pues es dolor de estómago. Hoy estamos aquí para platicar con Sergio Balandrán. Yo sé que muchos ya lo conocen, los que están ahí escuchando, muchos no, porque los hemos invitado, pero él es especialista en cognición y conducta, creador del método ENDIC de descodificación, y pues lo quiero decir así, Sergio, el culpable que muchos nos estamos entrenando en esto y muy inspirados por ti. Y pues como los invito a todos a que saquemos provecho de estas pláticas, que nos llevemos toda la información que amorosamente Lynn comparte. Y pues bueno, platícame. Y bueno, y hay una inquietud que tengo, Sergio. Muchas veces creemos que el doctor nos enferma, que el psicólogo nunca tiene una depresión y que el especialista en bioscodificación pues también no tiene absolutamente nada, o esa es una creencia. ¿Tú has tenido dolores de estómago? Bueno, pues, bueno, primero, pues saludos a todos. Ujú. Gracias por la entrevista, estos espacios que pues estamos creando, son fascinantes, son de mucha utilidad. Yo espero que salga mucha utilidad de esto para mucha gente, pero también pues es algo que la verdad me encanta hacer, entonces pues estoy muy contento por esta oportunidad, por esta entrevista. Entonces, y bueno, y con esa pregunta también aprovechar para felicitar a todos por lo del Día del Niño, porque no hay que dejarlo pasar. Entonces, un aplauso para los niños y para los niños, el niño que llevamos dentro, el niño y la niña que Sí, llevamos dentro, ¿no? por ahí dicen que todos somos niños con diferentes Ándale, botargas, ¿no? sí. Sobre todo espiritualmente, pues todos estamos como niños, en un crecimiento espiritual, ¿no? Todo el tiempo casi. Entonces, bueno, contestándote, sí, o sea, honestamente, una de las razones por las que yo hago esto, y es algo que me persiguió toda mi vida, la vez pasada me preguntaste sobre el tema de los dolores de cabeza y te dije que sí, aunque no podría decir que el dolor de cabeza sea la definición de algo que me sucede, ¿no? En cambio, en el tema del estómago y todo lo que tiene que ver con el estómago y alrededor, pues, ahí sí te podría decir que, no quiero decir así tajantemente, pero sí como que soy experto. O sea, desde que yo tengo uso de memoria, desde que empecé, desde que empiezo a acordarme, desde la infancia, siempre me han seguido los dolores de estómago, ¿no? Ujú. Entonces, por muchas, podría contar muchas cosas ahí al respecto, pero entonces definitivamente en el tema de los dolores de estómago, sí, como tal vez tú sabes, y bueno, para compartirlo para los que no saben, pues uno de los temas más fuertes de mi vida fue justamente un tema de cáncer de hígado, ¿no? Entonces, padecí los peores de los dolores en esa zona al menos, porque era el hígado como tal. Entonces, entonces sí, lo que vamos a platicar hoy, pues tiene mucho que ver con la experiencia, con casos, en casos clínicos atendidos por nosotros, a través de estos mecanismos de acompañamiento, de estos temas educativos, pero particularmente también yo creo mucho de lo que yo he vivido personalmente, ¿no? Entonces, ojalá les sirva a mucha gente, ojalá si están ahí viéndonos, pues como vamos a compartir cosas muy importantes, pues apóyennos a que esto llegue a más gente. Hay mucha gente que probablemente puede servirle esto. Hoy, como tú dijiste, Berta, es muy común el tema de los dolores de estómago en sus diferentes modalidades y matices. Entonces, pues ayúdenos a que esta información llegue, compártanla para que podamos llevar este mensaje a mucha gente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con ese dolor de estómago? Pues es que es obviamente el tema del hígado pues es un tema muy particular, pero siempre, Ujú. por ejemplo, temas de gastritis, ¿no? Colitis, inflamación en el estómago. Desde muy chiquito a mí me dieron mucha medicina por diferentes temas de salud, entonces usaba mucho antibiótico, ¿no? Una cosa que cuento como chiste, pero no es chiste, es anécdota y es
hoy, pues lo cuento así, pero la verdad es muy delicado, porque yo tomaba una pastilla que se llama Lomotil, ¿no? Ujú, Porque tenía como muchos temas, por ejemplo, diarreas, todo este tipo de cosas, y dolor en el estómago, ¿no? Entonces, eh, y yo tomaba esa pastilla que creo que hoy está prohibida, no tengo el detalle, pero ujú. desde hace tiempo, hace unos años está prohibida, y yo me la tomaba como si fuera una aspirina, ¿no? Que de por sí la aspirina tampoco es que se requiera tomar de esa manera, ¿no? Pero yo me la tomaba como si nada, y entonces con la penicilina, con este tipo de tratamientos automedicados, ¿no? Por mi mamá, en casa, ¿no? Pues fui poco a poquito destruyendo ciertas partes de mi estómago, ¿no? Esa es como la parte física y tiene mucho que ver, pues lo que vamos a platicar hoy, tiene mucho que ver pues con un tema del desarrollo, de lo que esa zona implica y es como el mensaje que queremos dar. Entonces, sí creo que puedo decirles y que puedo hablarles de qué significa y qué importancia tiene esta zona del cuerpo. Entonces, pues vayamos hacia allá si quieres como a Sí. compartir toda esa experiencia. Mira, a mí me llamó mucho la atención que la semana pasada nos explicabas que dependiendo de la zona de nuestra cabeza tenía un significado. Del estómago, ¿nos puedes platicar si hay algún significado dependiendo de la zona? Sí, claro que sí. No es lo mismo, pues tenemos diferentes tipos de intestinos, por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso. Entonces, hay una zona que se llama estómago, pero que casi nadie relacionamos esa zona del estómago con lo que es todo, de hecho tiene diferentes nombres técnicos, ¿no? Entonces, con lo que es, normalmente le llamamos estómago a toda esa zona de las vísceras, que Ujú, están rodeadas de los intestinos, pero tenemos ahí también el vaso, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, ¿no? Entonces, obviamente la parte del intestino grueso, que ya va hacia la última curva, hacia el ano para efectos de sacar todo lo que hace el proceso de digestión, es el famoso tema que le llamamos colitis o el colon, ¿no? ujú, Entonces, entonces sí va a depender, digamos, es muy sencillo, ¿no? O sea, lo primero que ingresa, ¿no? Y la primera zona donde empieza a filtrarse y a hacer su trabajo, tiene que ver con situaciones de vida que estamos enfrentando. Es todo lo que tiene que ver, cuando hablamos de digestión, hablamos en el tema de comida, es la materia física que yo ingiero para efectos de procesarla, convertirla en energía a través del metabolismo, soltar los residuos que no necesito y entonces se vuelve el ciclo, ¿no? En la vida, el fractal o el paralelo en la vida, pues es las experiencias de vida. Nuestro principal alimento, eso es muy importante que lo hablemos, son las impresiones. Antes que un cuerpo físico, antes que un cuerpo que digiere, nuestro primer sistema psíquico, le podemos llamar alma, hoy se conoce como conciencia, técnicamente es conciencia. Entonces, ese aparato psíquico, que es muy complejo, lo primero que necesita para vivir es impresiones. Si no tenemos una impresión, no podemos vivir. ¿Qué significa una impresión? Una experiencia, algo, desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Entonces, desde que mi mamá habla conmigo, o sea, que yo estoy en el vientre, debe decir en el estómago, ¿no? Pero no es ahí. Desde que estoy en el útero, ¿no? En el vientre de mi mamá, entonces, y mi mamá me reconoce o no me reconoce, ¿no? Desde ahí, ¿no? Si ujú. mi mamá me rechaza o no me rechaza, ya estoy experimentando algo. No, la experiencia no estamos hablando algo solamente de los sentidos, de lo que veo, lo que siento, lo que toco, lo que huelo. Eso es un mecanismo de percepción, por supuesto, pero nuestro mecanismo de percepción primero es la conciencia. La conciencia es un sistema interdinámico, interconectado con absolutamente todo: palabras, sentimientos, expresiones, música, vibración, entorno. O sea, simplemente si estoy en un lugar oscuro, el bebé lo percibe. Si estoy en un lugar con luz, el bebé lo percibe. Si estoy en el mar, el bebé lo percibe, aunque no lo mire. ¿Se me explicó? Lo puede percibir. Entonces, si Sí. estoy teniendo pensamientos, si estoy contento porque tengo un bebé, lo percibo. Si estoy frustrado o estoy preocupado porque tengo un bebé, el bebé lo percibe. Entonces, es bien importante que estemos claros de que lo que sea que estamos sintiendo, experimentando, estamos produciendo y provocando esa experiencia a nuestro bebé, cuando estamos hablando del vientre materno, pero también a nuestros hijos y también a nuestra gente alrededor, a la gente que estamos cerca. Lamentablemente no es tan común, pero es importante que lo hablemos, que ese aparato psíquico, ese aparato de conciencia, es nuestro primer aparato con lo que digerimos algo, ¿no? Ujú. Entonces, está muy relacionado prácticamente uno a uno
lo que yo digiero en nivel de experiencia con lo que yo digiero a nivel de nutrientes en mi cuerpo, comida, alimentación, ¿no? Digestión. Entonces, yo digiero en la experiencia de alguna manera y se va a sintonizar con cómo yo lo digiero en el estómago. Y al revés, esto es importante, cómo yo digiero las cosas que como y que me nutro y va a representarse también en cómo yo digiero la vida. Hay una relación directa en lo que es digerir lo que como y digerir lo que proceso a nivel experiencia, ¿no? Entonces está muy Ujú. vinculado con eso. Entonces, la primer zona de digestión tiene que ver con los aspectos, digamos, superficiales, la primera impresión, ¿no? Pero entre más voy yendo profundo en la zona digestiva, vaso, páncreas, hígado, estamos hablando de procesos más profundos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hígado representará todo lo que tiene que ver con filosofía de la vida, ¿no? Toda la zona hígado, páncreas, tiene que ver, es como el corazón del estómago, ¿no? Si usáramos así como una semejanza, ¿no? Una De hecho, similitud. Alma dice ahí, el estómago es nuestro segundo cerebro, se dice. Totalmente. O sea, de entrada, neurocientíficamente son 100, más o menos, entre 80 y 100 millones de neuronas, ¿no? Que están distribuidas en toda la zona de vísceras. Otra vez decimos estómago, pero estamos hablando en realidad de toda la zona. Entonces, esas neuronas tienen la función de activar procesos de sobrevivencia y procesos de, otra vez, de percepción de vida, ¿no? Entonces, y está muy conectado con otro sistema de neuronas que hemos hablado, que es el corazón, ¿no? Entonces, con Ujú. 40.000 neuronas que dan en el corazón, está muy relacionado con la amígdala cerebral, ¿no? Que es donde se van grabando todas las memorias emocionales, ¿no? Es como un sistema bastante dinámico, bastante complejo, bastante interesante, pero haciéndolo sencillo, ¿no? Es cómo digiero la realidad. Entre más arriba, estamos hablando de algo que me acaba de pasar. Entre Sí. más abajo y más profundo, más... El proceso digestivo dura aproximadamente 8 horas, digo, depende de varias cosas, pero entonces todo el proceso, conforme van deglutiéndose, generándose una papilla, se va hacia los intestinos, se va moviendo por los intestinos, se generan residuos, se procesan esos residuos a nivel del hígado, por ejemplo, y ahí tenemos sustancias químicas que se derivan y que salen a través de la sangre y a través de otros procesos del sistema linfático, a través de procesos también de la orina y obviamente defecar, ¿no? Entonces, de esa manera limpiamos nuestro cuerpo de todas esas sustancias, ¿no? Entonces, esa parte, a nivel de representación emocional, tiene que ver con mi filosofía de vida, ¿no? Que cómo es lo que yo entiendo, cómo es lo que yo entiendo la vida, cuál es mi ideología, y tiene que ver con esas zonas más profundas, ¿no? Sí. Mira, Alma Berta nos pregunta, ¿las hernias también serían parte del estómago? Hablando de estas zonas. Bueno, es que hay zonas, las famosas hernias hiatales, ¿no? Entonces, hay zonas en esa parte donde se junta, por ejemplo, el esófago con el estómago, ¿no? Entonces, se hacen nudos, una hernia es un nudo, ¿no? Entonces, se hacen Ujú. nudos, entonces, de esta opresión que yo tengo, ¿no? Estoy tratando, ya que hablamos de los nudos, hay que hablar, pues, en medicina tradicional china, pero también desde el punto de vista holístico y de las conexiones energéticas, que ya cada vez más en la medicina convencional también se están encontrando las interconexiones, ya se empiezan a estudiar los famosos, este, eh, pues las líneas energéticas que siguen todo el cuerpo y las correspondencias entre unas, por ejemplo, la zona del estómago con otras zonas, ¿no? Entonces, todo esto Ujú. ya cada vez va más abriéndose. Entonces, para que quede muy claro y muy bonito, para que nunca se nos olvide, una hernia representa la necesidad de activación de un chakra, ¿sí? Si te Ujú. fijas, a nivel físico estoy tratando de hacer un nudo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un chakra? Un nudo energético en una zona particular. Toda la zona que estamos hablando, por eso cuando preparábamos esta entrevista, que me hacías preguntas de lo que estamos hablando, entonces yo te decía, es que va a ser imposible, casi imposible, que no hablemos de los chakras, ¿no? Que no hablemos de los nudos energéticos. Entonces, particularmente esta zona de la que estamos hablando es una zona sensacional que se llama, en sánscrito, se llama Manipura, ¿no? Es el tercer chakra, ¿no? Entonces, esa zona Manipura, pues ya si entendemos lo que es esa zona energética, entendemos todo lo que tiene que ver con las condiciones o padecimientos en esa zona que tiene que ver, ¿no? Que es el tema de manifestación, el yo puedo, ¿sí? El accionar,
el carácter, la voluntad, el valor, el coraje, ¿no? La fuerza, la pasión, o sea, estamos hablando de algo muy importante. Entonces, la carencia, la debilidad, la cobardía, la culpa, todas las zonas que me alejan de mi propia presencia, de mi capacidad de crear, de manifestar las cosas en mi realidad, de yo hacerme cargo de lo que estoy viendo afuera, de mi percepción, todo eso, si está bloqueado, si tengo esa debilidad o cobardía, entonces voy a tener afectaciones al estómago. Y la lógica es, pon atención ahí. ¿Recuerdas? Lo vimos con el tema de la cabeza, ¿no? Es pon Sí. atención ahí. O sea, ahí se requiere activar algo distinto. Requieres procesar la vida de forma distinta. Está faltando algo que no estás procesando, ¿no? Entonces me llama mi atención. Pero pues no podemos dejar de hablar de ese chakra, de esa fuente energética, y una hernia es un claro ejemplo de que el cuerpo a nivel biológico va a tratar de hacer algo para poder activar de manera compensatoria zonas que no estoy activando a nivel de voluntad, a nivel de conciencia, a nivel de energía, a nivel de pasión, ¿no? Mira, Armando Rodríguez nos dice, yo tengo una situación que ojalá me puedan apoyar. Soy muy delgado y en su mayoría de las veces como alimentos, pero me siento como si no me llenara y no engordo. ¿Qué es, no? Es parte de la alimentación también. Que él está teniendo es No, muy delgado. Ujú. o sea, puede ser temas de alimentación y podrá tener programas, todo, pero la respuesta es muy sencilla, muy clara y contundente. Con lo que estamos estudiando, con todo eso que estamos platicando, hay que acostumbrarnos. Yo lo pongo como una opción, ¿no? Yo no soy médico, ya hemos hablado de eso. Yo no soy médico necesariamente convencional. No hacemos temas de salud desde el punto de vista clínico, a nivel, digamos, oficial. O sea, es más un tema educativo, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de eso. Ujú. Entonces, desde esta parte educativa es muy fácil explicarlo. Hay que aprender a vernos todo nuestro cuerpo como sistemas de información, ¿sí? Entonces, si yo tengo, es sencillo, yo tengo un cuerpo delgado, o muy delgado, entonces simplemente es la información de cómo yo proceso la realidad, ¿sí? Entonces, normalmente un cuerpo delgado va a ser un cuerpo, pues de cierta manera que quiere ser ágil, que quiere pasar de cierta manera desapercibido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de carácter, va a ser probablemente muy intelectual, ¿no? Este, tratar de desaparecer o ser invisible, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, evitar contacto físico de cierta manera, ¿no? Veámoslo con un cuerpo gordito, ¿no? Un cuerpo más robusto, más incluso blandito, ¿no? Más redondeado, Ujú. etcétera. Entonces estamos hablando de lo contrario, es alguien que la información que tiene que ver con emociones, cálido, calidez, con contención, con cercanía, con contacto, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver con una persona que quiere presencia, que está buscando de alguna manera verse, pues si no, no estaría gordito, ¿no? Entonces, es una lógica de información. Entonces, cuando yo quiero cambiar mi cuerpo para más delgado, más gordito, depende de lo que la gente quiera, lo que me puede servir es cambiar la información de cómo estoy procesando la realidad, ¿sí? Entonces, una persona que quiere ganar cuerpo simplemente requiere convertirse en alguien un poco más emocional, ¿no? Entonces, darse permiso de sentir más emociones, darse permiso de sentir más contacto, darse permiso de sentir más, pensar menos, sentir más, y solito el cuerpo va a ir como haciéndose más grandecito, ¿no? Y al revés, ¿no? Sí. Sergio, de todos los casos clínicos que has tenido y las personas que atiendes, ¿cuál es lo más frecuente en la parte del estómago? O sea, ¿qué síntomas? ¿Cuál es su significado? Sí, mira, pues obviamente gastritis y colitis sería lo que Ujú. tendríamos que platicar, ¿no? O sea, muchísimos casos, ¿no? O sea, casi relacionados con otras cosas, pero casi siempre una persona, este, mm, que tiene ciertos niveles de estrés, que tiene ciertos niveles de incluso otros padecimientos, pues va a estar acompañado
de gastritis o colitis, ¿no? Entonces, colitis ya dijimos, pues es a nivel del colon, tiene que ver con ocupar mi lugar en el mundo, tiene que ver con aceptarme, con aceptar quién soy, con no lucir bien, con no aparentar, con no tratar de encajar, ¿no? Entonces, cuando se inflama el colon o la zona, ¿no? Tiene que ver con poner atención ahí, aceptar mi parte oscura, ¿no? Dejar de sentir culpa, ¿no? En el tema de la gastritis es un poco más arriba, ¿no? La zona. Entonces, es el tracto del estómago, las paredes del estómago que se inflaman, se llenan de mucosa, ¿no? Entonces, y ahí, aunque es parecido, es lo que pasa en mi vida, ¿no? Sí. Se pausó un poco, Sergio. Ujú. Ahí ya se escucha. Ya. Sí, ahí está. Entonces, es un tema de aceptación, ¿no? Entonces, la gastritis es un tema de aceptación, tiene mucho que ver con la acidez. Esto también otra vez ya lo platicamos con el dolor de cabeza, pero aquí otra vez viene el tema de acidez, alcalinidad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una digestión alcalina, que tiene que ver con lo que como, sí, pero sobre todo con lo que siento y pienso. Entonces, cuando mi digestión es alcalina, entonces es porque estoy confiando, porque tengo esperanza, porque tengo una perspectiva de futuro, veo cosas hacia adelante que me hacen sentir bien. Cuando tengo miedo, llegamos a la palabra clave de toda la parte de la digestión, ¿no? Entonces, cuando tengo miedo, cuando tengo desilusión, cuando pierdo confianza, cuando pierdo autoestima, cuando dudo de lo que hago, cuando dudo de lo que soy, entonces se genera acidez en el proceso, en todo el proceso del Ujú. cuerpo metabólico, pero particularmente en la digestión. Entonces hay un exceso de acidez. Ese exceso de acidez genera una respuesta de mucosa, ¿sí? Hay una inflamación, las famosas itis, que tienen que ver con la inflamación, entonces hay una inflamación. Recordemos que inflamación significa hacerme grande. Inflamación, justamente lo que hablamos. Entonces, inflamación significa crecimiento, nada más que es crecimiento espiritual, no físico, ¿no? Yo requiero compensar lo que mi cuerpo está haciendo con un crecimiento en carácter. Esta zona, ¿verdad? Es la zona del carácter, del desarrollo de la autoconfianza, del desarrollo de la autoestima, ¿no? De la capacidad de tener una perspectiva y tener valor hacia ello. Entonces, si yo tengo acidez, representa que estoy queriendo abordar la vida con una manera violenta. Estoy violentando el proceso digestivo, entonces me está pidiendo mi cuerpo que yo sea no violento, pero sí que imponga mi realidad, que yo tenga claridad en lo que quiero, que sea contundente, que sea claro, que tenga valor, ¿no? Que mi respuesta hacia afuera sea un poco más ácida, menos dócil, menos débil, menos cobarde, ¿no? Entonces, sin violentar, por supuesto, pero estamos hablando del desarrollo de carácter, desarrollo de la fuerza. Sergio, muchas veces cuando en la vida diaria te dicen, oye, no te enojes que te vas a enfermar del Ajá, estómago, ¿no? ajá, Tómate un ajá. tecito, un pan para el susto. Entonces, el estómago, ¿qué relación tiene con esta parte de el enojo, la emoción? Sí, mira, vamos a decirlo en pocas palabras, pero muy claro. Emoción que no es experimentada o procesada, emoción que se bloquea o que se atora, ¿no? En nuestro intestino, ¿no? En nuestro Mm. estómago, en nuestra zona, en la digestión, en todo el proceso digestivo, ¿sí? Entonces, emoción que no logro reconocer, que no acepto y que no expreso de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando nos dicen no te enojes, pues sí, ojalá fuera fácil, pues no enojarse, ¿no? Y sí se puede, pero yo diría, bueno, si te enojas, busca la forma de digerir la emoción sin lastimarte y sin lastimar a alguien más. Y si se puede, ¿sí? Simplemente reconocer, una de las cosas que hacemos mucho es intelectualizo lo que siento. Bueno, pues eso es un error, ¿no? Entonces, Claro. eso es por lo menos difícil. Entonces, si yo estoy sintiendo algo, es reconocer, si estoy enojado, reconocer que estoy enojado, permitirme hacer algo. La inteligencia emocional no significa bloquear mi emoción o no significa controlarla, ¿no?
significa manejarla, gestionar, que es muy diferente. Pueden parecer cosas similares, pero es muy diferente. Entonces, me voy a algún lugar donde no me haga daño, donde no ponga en riesgo ni mi integridad, ni mi salud, ni la integridad de alguien más. Pues salgo a caminar, es muy sencillo, pero hoy lamentablemente como la velocidad del todo el día del trabajo, no sé qué, híjole, pues no se puede gestionar, ¿no? Pareciera que no se puede gestionar, pero las empresas, por poner el ejemplo en la parte organizacional, las empresas son cada vez más conscientes y hay zonas, la famosa zona de reflexión, ¿no? O hay zonas, hay cuartos especiales ya en muchas empresas que tienen esa función para que la persona pueda ir ahí y gestionarse emocionalmente, ¿no? Entonces pueda yo ver lo que estoy sintiendo, darle cauce, digerirlo, ¿no? Digerirlo significa sentirlo, experimentarlo, expresarlo, disolverlo, transitarlo y entonces transformarlo como lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos con una cosa que nos comemos, no? Quitamos lo que no nos sirve, lo suelto y agarro lo que sirve y lo transformo en energía. ¿Verdad que así le hacemos Así es. con lo que es la comida? Es lo mismo con las emociones. Siento una emoción, ¿sí? Entonces, pero no me la quiero comer, me atoro, no la sé procesar, no la sé manejar, entonces se vuelve una congestión, me atoro, se atora en mi cuerpo, bueno, se atora emocionalmente y esto produce se atora en mi cuerpo, ¿no? Y entonces produce todos esos dolores, todas esas enfermedades, todo lo que estamos hablando, ¿sí? Pero entonces la gestión sería, estoy comiéndome algo que me está haciendo enojar, o sea, me estoy comiendo una traición, me estoy comiendo un regaño, ¿sí? Entonces, híjole, esto me hace sentir enojado, voy a un lugar donde yo pueda escribirlo, donde yo pueda sentirlo, donde pueda decir, qué bárbaro, y siento esta rabia, siento este coraje, ¿no? Entonces lo siento, lo lloro, lo transmuto, lo trasciendo, y entonces digo, ah, ¿no? Entonces, y lo convierto en energía, lo convierto en coraje, lo convierto en valor, lo convierto en creatividad. Esta energía de una emoción, de la vida, de un trancazo que la vida me da, ¿no? De una situación de la vida, yo tengo la capacidad de transformarlo en inspiración, en creatividad, en valor, en comunicación, en amor. Pero, híjole, ¿cómo nos hace falta todo ese trabajo, todo ese proceso? Y hoy les rehuimos, no sabemos, como que satanizamos las emociones, ¿no? Entonces, cuando son el producto de todo nuestro nutriente de vida, ¿no? Es lo equivalente, toda esa experiencia emocional, no importa que sea positiva o negativa, que la calificamos así, no hay emociones positivas y negativas, son emociones. Y todo es alimento para el alma, todo. La tristeza también, la melancolía también, la soledad también, todo se produce en arte, todo se produce en una forma en la que yo puedo inspirarme e inspirar a otras personas a través de eso. Es la materia prima de cómo podemos crear la obra, ¿no? El arte en nuestra vida. Entonces, es muy importante aceptarlo y transformarlo. Sergio, hoy es Día del Niño y muchos de los que están escuchándonos, pues aparte de estarnos educando en, en esta parte de la emoción, de entrenarnos, pero pues los niños hoy en la escuela o en la industria tenemos como esa parte. Los niños en la escuela, ¿por qué se enferman los niños? También lo entiendo porque también tienen emociones. ¿Cómo le ayudamos los adultos a los niños a gestionar sus emociones? Bueno, estás hablando de un tema que justamente me llena de enojo y lo estoy transmutando en coraje. Ok. Entonces, es que hay mucho que hacer en ese sentido. Principalmente, el mensaje para los papás es, aprendes tú, aprende tu hijo, ¿no? Directo. O sea, aprendes tú eres una mejor persona, tú gestionas mejor tus emociones, porque por más que los lleves a una escuela, por más que les pagues psicólogo, que no estoy diciendo que eso también lo hagas, ¿no? Por más que hagas lo que quieras, tú eres el alimento de tu hijo, ¿sí? Lo que tu hijo come, eres tú. Tu experiencia, tus palabras, tu mirada, lo que le dices, lo que no dices, lo que haces, lo que no haces. Tu hijo te está comiendo todos los días. Eres su principal nutriente. Y si tú le estás dando una nutrición ácida, ya hablamos de todo lo que esto va a pasar. O sea, cada vez hay más niños con temas, con problemas gástricos, ¿no? Entonces, también aclarar que desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de la conciencia, de este modelo como tal, que tiene que ver con la física cuántica, entonces, un niño menor de 7 años tiene todavía poco formado su personalidad, su individualidad, los lóbulos prefrontales tienen poca carga eléctrica todavía,
está apenas generando procesos sinápticos de ese tipo y entonces todo lo que absorbe es 80-90% la experiencia de los padres, particularmente la madre, sobre todo en el proceso natural de una madre que está con su hijo, ¿no? O que tiene identificación con su hijo de forma natural o común, como normalmente sucede. Hay otras formas, pero esta es la forma como estándar, ¿no? Entonces, de 7 en adelante, el niño ya empieza a desarrollar su propia individualidad, desarrolla los lóbulos prefrontales y entonces empieza a tener una noción de sí mismo, de la realidad y de los seres que lo rodean. Entonces ya empieza a desarrollar su propia manifestación y cuando tiene situaciones de este tipo, tiene que ver seguramente con cosas que le están pasando, el famoso bullying, la forma, o sea, acabamos de ver la película, ¿te acuerdas? El domingo, no sé si estuviste, creo que sí. Bueno, vimos una película de Historia sin fin donde empieza con una historia de bullying, ¿no? Entonces, híjole, si pudiéramos quitar de nuestra noción de actuar y de vivir el tema de correcto, incorrecto, entendamos que es difícil para un niño y para un padre manejar situaciones tan emocionales, tan difíciles, tan retadoras, ¿no? Entonces, primero hay que ver, pues como que no hay una forma correcta necesariamente, por supuesto legal, y desde el punto de vista marco de la regulación de la misma escuela, de la sociedad, pues a entrarnos a eso. Pero dentro de eso hay muchas formas creativas, ¿no? Donde el niño puede expresar, puede experimentar, puede sentir, puede ser acompañado y eso le va a permitir, entonces ya dijimos, transitar sus procesos, ¿no? Una plática, una plática de comprensión, una plática, lo más importante como papás, es que ellos se sientan escuchados por nosotros, que ellos se sientan atendidos, comprendidos, no nada más dirigidos, ¿no? Creo que ya, aunque no queramos, la lógica de la educación, del parenting en inglés, ya está transformándose de muchas formas. Entonces, de hecho, pues queremos hacer un live de eso, Berta. Estamos planeándolo para el jueves, ¿no? Entonces estamos invitando a mi papá, lo estamos convenciendo, porque todavía no está como seguro, pero estamos convenciéndolo para que sea mi papá también el que participe en este live y hablemos de esa educación hacia padres, de qué es lo que podemos hacer. Y bueno, será toda otra temática que seguramente abordaremos, porque el tema de los niños, de las emociones, pues estamos lejos hoy en día de poder lograr gestionarlo eficientemente, que socialmente y a nivel de las escuelas nos llevan hacia un camino, pues, antinatural, ¿no? O sea, un camino donde se limita mucho la expresión emocional. Sí. Lalo Ramírez, ¿puedes observar tu emoción y reconocer haciendo ponopono y reflexionar? Bueno, es que aquí Lalo nos está mezclando varios procesos, ¿no? Entonces, reconocer la emoción es lo ideal. El tema es que Ujú. reconocer la emoción no es un proceso intelectual, no es reflexivo. Reconocer la emoción es un proceso experimental, es una experiencia, la emoción es una experiencia. No se puede hablar de una experiencia, o al menos es muy difícil. Entonces, por supuesto, requerimos aprender a reconocer la emoción. Luego, Ujú. Oponopono, ¿qué es lo que hace? Oponopono lo que nos ayuda, lo hemos hablado mucho, es a mantenernos en un pensamiento neutro, sin juicio, sobre la realidad. Por lo tanto, nos ayuda a neutralizar nuestras emociones en emociones de paz, en emociones neutras, en emociones donde nos relacionamos de manera pulcra con la realidad, donde no hay juicio, donde simplemente empieza a haber una interconexión auténtica con la realidad, que eso es lo ideal, lo que mejor podemos hacer. Ese es el cerebro famoso del estómago. El estómago nos dice Ujú. dónde estar, cómo se siente estar en un lugar, cómo se siente en un lugar, o si quieres moverte. O sea, estoy seguro que todos lo han vivido. Estás en un lugar, dices, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, me muevo. Entonces camina, te paras, te levantas, te vas a otro lado. Ese cerebro es el estómago, ¿sí? Entonces son las neuronas del estómago que te dicen si donde estás es un lugar para vivir, para estar en paz o no. Y luego lo otro que dijo Lalo es reflexión. Bueno, ese es otro proceso, ¿no? Entonces el proceso reflexivo es un proceso donde a lo mejor derivas, estás usando tu intelecto para elevar tus emociones, para trascenderlas. Entonces, el proceso reflexivo, que es el proceso de pensamiento elevado, no estamos hablando del pensamiento analítico, donde simplemente describes o argumentas tus emociones, que ese proceso no lo recomendamos, ¿sí? El proceso reflexivo del que
Lalo creo que está hablando, es el proceso, por ejemplo, de transformar la experiencia a través de la responsabilidad, asumir aprendizaje de la experiencia, elevar tu pensamiento de forma creativa para entender la evolución de cada experiencia. Cuando tú haces eso, cuando aprendemos a vivir ahí, vivimos desde una experiencia de anhelo, de amor, de propósito, de evolución todo el tiempo. Esa es la mente que requerimos entrenar, una mente evolutiva, una mente propositiva, ¿no? La famosa, este señor, Stephen Covey le llamaba eso el ser proactivo, ¿no? De los hábitos famosos de hace mucho tiempo que estaban de moda, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un entrenamiento para que tu mente esté prospectiva todo el tiempo y entonces tus emociones son emociones de motivación, de anhelo, de ánimo y entonces tu estómago está acompañándote en un proceso natural de metabólico donde no te enfermas, o sea, todos lo hemos vivido. Cuando tú estás en un proyecto, estoy seguro que tú lo has vivido, pero la gente que está viéndonos también, cuando estás en un proyecto que te anima, que te inspira, que te gusta, ni te enfermas, ¿no? Ni te acuerdas, ¿no? Es más, ni comes y dices, pero ¿cómo no estás comiendo tus horas? ¿Pero cómo estás comiendo eso? ¿Cómo tomas una taza de café en la mañana? ¿Cómo estás tomando Coca-Cola? O sea, no te cuidas y estás perfectamente en salud. Estás digiriendo todo, ¿no? Porque antes está tu espíritu, porque tu espíritu tú, Se entonces estás teniendo pausó tu un espíritu, poco, Sergio. tu, tu espíritu está teniendo esta experiencia de realización y entonces tu cuerpo te acompaña, no se enferma, no siente nada, está natural. Ahora, ¿qué hacer para vivir de esa manera lo más posible? Y ese es yo creo que el truco, ¿no? Esa sería la parte de mi botiquín, ¿no? Ándale, es el botiquín. El botiquín tiene que cultivar propósito, misión, visualización de tu realidad, creación, manifestación, practicar deporte, practicar baile como tú lo haces. Practicar baile te activa el chakra manipura. Practicar accionar, que tu cuerpo se pueda mover de manera libre, que sientas el poder, que sientas el coraje, que sientas la adrenalina, que se produzca serotonina y entonces tu cuerpo ni siquiera necesita comer. Así es. Pues hoy en la mañana igual fuimos a bailar con las compañeras, nos vestimos de niñas y definitivamente les decía, hay que vibrar como niñas, ¿no? O sea, enojarse y contentarse, abrazarse y seguir vibrando en esto es una herramienta interesante, pero cuando bailamos no nos duele nada, ¿eh? Y pasamos horas y horas y no nos duele absolutamente nada. Oye, Exactamente. Laura me está diciendo, ¿cómo detener el vómito, pero el verbal? Cuando estoy enojada, Sí, me bueno, comenta Laura. tendríamos que hablar para qué lo quiere detener, ¿no? Me imagino que es porque no quiere decírselo a alguien, ¿no? Entonces, lo que yo le diría es, todo lo que tiene que ver con gestión emocional, ahora sí que no necesitas al culpable para hacerlo, ¿no? Entonces, es un proceso interno, es un proceso individual, no necesitas lastimar, ni confrontar, ni pelearte con nada afuera. Entonces, el vómito verbal es una de las cosas más maravillosas que podemos tener mientras logremos ir como gestionando eso y teniendo otras formas. Pero hoy, esto que dice Laura es simplemente hacerlo yo conmigo, ¿no? Tenemos herramientas que compartimos aquí, Berta, que es pues el doble cuántico, ¿no? Pero hay gente que puede orar, que puede hacer otro tipo de herramientas. Todas son válidas en el sentido de elevar tu experiencia a una experiencia de una inteligencia mayor. O sea, cuando quieres asumir el control, cuando tú te quieres hacer el inteligente, cuando tú quieres, pues, pasarte listo, ¿no? O sea, echarte todo, cargarte todo lo que estás viviendo, es muy difícil. Entonces, sácalo, nada más no te hagas daño. ¿Sí? Entonces, sácalo, exprésalo, escríbelo, permítete expresar lo que sientes, permítete expresar. Cuando hablamos de hacerlo de manera inteligente, significa que lo hagas efectivamente, que lo hagas, que confíes. Una de las cosas que más me gusta decir, y de verdad lo creo profundamente, es las emociones tienen su inteligencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, confiemos en nuestras emociones, confiemos en lo que sentimos, aprendamos a relacionarnos con eso. ¿Cómo te relacionas con tu emoción? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te relacionarías con otra persona? Pasando tiempo con ella, ¿sí? Entonces,
pasa tiempo con los, no le tengas miedo a la ansiedad, no le tengas miedo a deprimirte, a estar triste, no le tengas miedo a estar solo, relaciónate con ella, quédate ahí un rato, no hay nada malo en expresar, en sentir un poquito de soledad, un poquito de melancolía, un poquito de tristeza, ¿no? Experimentarlo en todo lo que da, en todo lo que se siente y aprender de eso. Aprender qué tan melancólico eres, qué tan triste eres, qué tan, como Laura, qué tanto coraje tienes, y entonces sentirlo y transformarlo. Cuando tú te permites expresar, vas a ver, yo le decía apenas a un paciente hace poquito en la semana, yo le decía, es que nos da miedo, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero a veces cruzar el umbral nos permite, nos damos cuenta de que no era tan grave. Entonces, es que me estoy poniendo mal, es mucho coraje, es mucho enojo, es mucho no sé qué, ¿no? Pero le metemos la parte intelectual, nos preocupamos, nos estresamos más y entonces es donde se complica, ¿sí? Pero fíjate una palabra importante, importantísima para lo que estamos hablando, compasión. Ujú. Compasión, dejar la autoexigencia y dejar la exigencia de los demás. Una mirada compasiva hacia nuestras emociones, sentir cómo me siento, permitirme con compasión, no con intelecto, no racionalizar lo que siento, no preocuparme, no derivar, hacer arborescencia de puede pasar, me voy a enfermar, es que no es que voy a enojarme, no voy a ser eficiente, esto está mal, me dijeron que todo este ruido, ¿no? Entonces, escuchar música sirve muchísimo, sensibilizarte a través de la música, a través de la danza, ¿no? Entonces, conectarte con la naturaleza para estar en una forma, otra vez dijimos, reflexiva, autorreflexiva, introspectiva, pero conectar, no alejarte de tus emociones, más bien estar en ellas y transformarlas, porque cada emoción oculta, cada enojo, esos arranques de ira, esta impotencia, esta desesperación, tiene una semilla de liderazgo, tiene una semilla de inspiración, hay un mensaje, hay algo que quieres de la vida y que no estás tomándolo, hay algo que quieres crear y que te estás acobardando, hay una debilidad, ¿sí? Hay una debilidad que te está tomando y no estás permitiendo que tu máxima manifestación, estómago, ya dijimos, toda la zona es manifestación. Requerimos ser adultos, Berta, requerimos madurar y saber que el mundo es nuestro, saber que requerimos hacernos cargo de esto y que requerimos soltar los juicios, soltar la culpa y hacer nuestra idea realidad, nuestro sueño realidad, nuestro amor por el mundo, porque estoy seguro que todas las personas tienen un amor profundo, pero por cobardes lo hemos dejado, por débiles, por hacernos historias, hemos dejado ese amor que sentimos. Y entonces sentir ese amor y transmitirlo, hacer algo desde el amor, ¿no? Crear, servir desde el amor, es lo más amoroso que podemos hacer, es lo más inteligente que podemos hacer y resuelve los problemas de salud. Sí. Pues mira, Sergio, yo cada día veo más las enfermedades como en la industria es como los indicadores clave de lo que lo que estoy requiriendo. Entonces yo lo veo así como una computadora donde está diciendo, me está doliendo el estómago, tengo diarrea, tengo eso, pero es algo maravilloso porque es un mensaje que mi cuerpo me está gritando y me está pidiendo que descubra. Entonces, hablaste de soltar y perdón, pero hablando del estómago, tenemos enfermedades como de la digestión que es estreñimiento y diarrea. O sea, estreñimiento, ¿qué significa? ¿Qué hago? Y diarrea, ¿qué significa y qué hago? Perfecto, ¿No? maravilloso. Entonces, mira, diarrea, dolores por diarrea, tiene el famoso fluir, ¿no? Mi cuerpo me está diciendo que me lo estoy tomando demasiado personal, me lo estoy tomando muy serio, que requiero relajarme, que requiero soltar, que requiero, voy a expresar una grosería, pero es para efectos didácticos, que está bien si la cago, es lo que me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Entonces, está bien si me suelto el estómago, ¿no? Entonces, en términos de acá, tiene que ver con, pues, suéltate, relájate, o sea, permítete, sí, no sabes cómo, no lo estás haciendo de la mejor manera, perdónate y deja que suceda y vas a ver, ¿no? Y el estreñimiento es un poco lo contrario, ¿no? El estreñimiento me está diciendo profundiza, profundiza, Ujú. tárdate más, detente, digiéralo. Aquí hay algo importante, observa, hay un nutriente que no estás captando, te está costando porque hay algo que hay que observar, ¿sí? Entonces son dos distintas formas o combinaciones de esto, porque a veces está combinado el estreñimiento con la diarrea y la diarrea con el estreñimiento. Entonces, la mirada de lo que estoy percibiendo es lo que requiero cambiar. Todo síntoma, más allá de más o menos, me está diciendo diferente, diferente, digiérelo diferente, ¿sí? Pero ahí los trucos o los tips tienen que ver con eso, ¿no? Diarrea es fluir, estreñimiento es
procésalo de otra manera, ¿sí? Detente, ¿Y qué tal absórbelo. la gastritis? Sí, de la gastritis decíamos que es mucosa, inflamación en el Ujú. tracto, en las paredes del estómago, y entonces me está diciendo de aceptación, ¿sí? Me está diciendo, ¿te acuerdas que decíamos de la acidez? Estoy siendo demasiado ácido en procesar este proceso de vida, ¿no? Alcalino significa esperanza, fe, confianza, ¿sí? Entonces todos y las dietas y todo esto dicen, bueno, alcalino, ácido, todo, y sí tienen razón, ¿no? Sodio, potasio, y sí tienen razón a nivel celular, pero principalmente a nivel fractal, lo más importante es, cuando yo digiero algo, es qué pensamiento estoy teniendo sobre eso. ¿Es un pensamiento ácido o un pensamiento alcalino? Ácido es peligroso, violento, agresivo, defiéndete, ataca, ¿no? Y alcalino es entiendo, acepto, comprendo, amoroso, cariñoso, cercanía, contacto, ¿sí? Entonces, no siempre el alcalino es lo que necesitamos, ¿sí? No siempre el ácido, no estoy diciendo que uno sea bueno o malo, es la combinación de, a veces requiero poner un límite es un contexto ácido, ¿no? Ujú. Entonces, a veces requiero sacar fuerza, a veces requiero poner una defensa, etcétera, puede ser este tema de la acidez. Pero entonces, ¿cómo proceso el tipo de pensamiento que tengo, el tipo de relación que tengo, genera a nivel energético primero, pero luego a nivel químico genera el cómo estoy procesando mi digestión, con qué polaridad? En medicina tradicional china es el yin y el yang. Le estoy metiendo demasiado yin, acidez, ¿no? Le estoy metiendo demasiado yang, alcalinidad. Entonces estoy procesando de manera química más masculino, más femenino. Sería como lo que podemos decir de la realidad. Ok. Mira, Tania Flores dice, permitirme vivenciar mis emociones para poder transformar y gestionar nuestros temas de vida. De vida. Sí, todo de vida. Entonces es practicar, entrenarnos. Obviamente las herramientas que proveemos, están los talleres gratuitos de la fundación, que estamos muy orgullosos de estarlos brindando. Nos ha costado ahí esfuerzo y creatividad, pero estamos poniendo a la mano de toda la gente herramientas valiosísimas de inteligencia emocional a través de los talleres presenciales ahí en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con meditación, y el cine cuántico, como te decía, tuvimos la película apenas este domingo y estuvo fabuloso, hubo mucha gente ahí disfrutando y compartiendo, entonces todo eso es gratuito, ¿no? Obviamente hay cosas también pagadas, las certificaciones y todo esto que hacemos para que la gente aprenda, comprenda, enseñe esto a sus familias y a otras personas, también están ahí esas opciones, ¿no? Pues de la semana pasada al día de hoy ya tenemos más personas meditando, o sea, los martes y jueves que han pedido integrarse al grupo y pues también comentarles, ¿no? Que el 9 de mayo estamos comenzando con bioscodificación cuántica, ahora bioeducación, es para que te entrenes a ser un especialista en descodificación y pues no solamente, lo que a mí me encanta de este entrenamiento es que el método te lo aplicas y posteriormente a los demás, ¿no? Entonces también es muy recomendable, si crees que por ahí los demás necesitan ayuda, pues también está muy padre que lo integres primero y que te lo apliques. Entonces, empezamos el 9 de mayo. Quiero, Sí, quiero decir dos cosas. Bueno, también anunciar la certificación que tenemos, es nuestra segunda generación en constelaciones con caballos, ¿no? hoy sí. Todo el tema de la lectura sistémica a través de los caballos y la etología es increíble. Pero nos están, a lo mejor, pues tenemos poco tiempo ya, pero hay una persona que habló de la macrobiota por aquí, Sí, Erika Moya, mira, nos está sí, poniendo, sí. y este tema es importantísimo. Este tema sí se vuela la barda. Entonces, digo, a lo mejor nada más lo voy a introducir, no vamos a poder hablar mucho de eso, pero este es uno de los temas más importantes de los que podemos hablar, ¿no? Entonces yo lo podría decir así, fíjate bien. La macrobiota, ¿qué significa? Que son bacterias viviendo en nosotros, ¿no? Entonces tenemos cientos de millones de bacterias, el número ni me lo sé, que es simplemente incalculable. Entonces tenemos muchísimas bacterias y a veces relacionamos las bacterias como algo malo, pero no es así, es más bien el balance, es una vida fíjate, una vida dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la macrobiota es el universo interno que tenemos. Hay un señor, un médico, pero medio chamán, ¿no? Que se llama Medical Medium. Bueno, él es el que me lo explicó de la mejor manera en sus libros, que se llaman Medical Medium. Entonces, él explica
que dentro de nuestro estómago y dentro tenemos un mundo y me lo pone como una foto, imagínense como una selva, ¿sí? Entonces dentro de nuestro cuerpo tenemos como una selva y como sabemos, la selva, o sea, ustedes ven la selva, los bosques, son como la vida de nuestro mundo. Si no hubiera selva y no hubiera bosques, no habría vida, estamos todos de acuerdo. Oxígeno, procesos, lluvia, todo. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Entonces, dentro tenemos un pequeño mundo, Berta, ¿sí? Que es todo lo verde, todo, o sea, si lo viéramos microscópicamente sería como un pequeño mundito con pantanos, con árboles, con hierbas, ¿no? Todo moviéndose así, con un montón de fauna, flora, ¿no? Entonces, eso es nuestra macrobiota. Entonces, requerimos tener la vida adentro, verde, floreciente, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene que ver con lo que comes, sí, tiene que ver, ya sabes, comer alcalino, ¿no? O sea, verduras, frutas, ¿no? Entonces, mi regla es, pues entre más verde, más macrobiota, ¿no? Entonces, porque los procesos de fermentación, todo, pues se generan las bacterias adecuadas. Aún así, lo más importante no tiene que ver con lo que comes. Pudieras, voy a exagerar, tal vez estoy exagerando demasiado, pero el doctor Icalea Leem en el libro de Ho'oponopono de Cero Límites, él dice, ¿no? Él se come una hamburguesa y le dice el otro, oye, pero tú eres un chamán, ¿cómo puedes comerte esto si se supone que tú eres un ser sano, espiritual? Y dice, es que no es importante lo que te comas, sino él le llama lo que limpias. Yo le digo, la información con la que te lo comes. Pero si somos niños, por ejemplo, el niño que se come una hamburguesa, no le estoy haciendo comercial a ninguna tienda en particular, ¿no? Pero que se come una hamburguesa y una coca, pero el niño es feliz, Berta, esto es importante que se diga, estoy hasta sacando el coraje, ¿no? Entonces, el niño que se come una hamburguesa y se come una Coca-Cola, pero sus papás lo abrazan, juegan con ellos, lloran de alegría, se sube a un triciclo, está en los columpios y lo acarician y lo acercan y lo abrazan, no lo están consintiendo, sino lo acompañan desde el amor y hay una perspectiva y el niño se siente seguro, tiene macrobiota. Tiene una macrobiota excelente, extraordinaria. No importa que coma Coca-Cola, no importa que coma hamburguesas. Entonces, hoy está de moda el tema de que no puedes darle eso a tus hijos, que no. Entonces, ajá, pero eso no es lo importante. Si tú le das amor, cariño, y además tu hijo no come coca y hamburguesa, mejor. ¿Me explico? Si comes zanahorias. Pero lo más importante para sostener la macrobiota, para sostener la alcalinidad del cuerpo, para sostener la salud del cuerpo, la información del cuerpo que necesita es amor, cercanía, cariño, contacto, esperanza. Hablen los que son papás, hablen a sus hijos de la perspectiva de Dios. Háblenle, no le tienen que llamar Dios, hablen de alguna manera, pero hablen de un mundo que es posible. Hay que hablarles de posibilidades, de la capacidad que ellos tienen de manifestar, de aprovechar la vida. Háblenles de responsabilidad, edúquense y bueno, una forma pues obviamente con nosotros, ¿no? Me gustaría, porque ya también se está acabando el tiempo, hay más comentarios, pero me gustaría que no nos despidiéramos porque quiero recitar una poesía, pero ahorita que tú me digas. Sí, pues bueno, yo lo que me estoy llevando para mi botiquín, y más hoy que es el Día del Niño, es abrazar a los niños, acompañarlos, tener su espacio exclusivo. Mira, a mí no lo dijiste, pero mirarlo a sus ojos es tremendamente profundo a los niños y les mando saludos a todos los niños del teatro que los amo muchísimo. Y abrir posibilidades, eso es lo que hoy me llevo, Sergio, el Día del Niño. Y pues me encantaría escuchar la poesía. Sí, es que habla precisamente del tema del miedo, de lo contrario al miedo o de nuestro miedo más profundo. De hecho, la poesía se llama así, nuestro miedo Ujú. más profundo, ¿no? Y lo que dice esto, dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, ¿sí? No es nuestra oscuridad la que nos aterra, es nuestra luz. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser exitoso? ¿Quién soy yo para ser merecedor? ¿Quién soy yo para ser un ser de luz? Pero yo te digo, ¿quién eres tú para no serlo? Estamos hechos con la misma sustancia con la que está hecha el infinito, el firmamento y las estrellas. Somos materia de luz, estamos hechos para hacer manifiesta la gloria de Dios. Entonces, cuando nos permitimos brillar, le damos inherentemente permiso a brillar a otras personas, ¿sí? Es nuestra luz la que nos da miedo. Entonces requerimos enfrentarlos a través de brillar, ¿ok? Cuando brillamos, inherentemente despertamos la luz en los demás. Entonces, este poema habla mucho de esto, de darnos este permiso, ¿no? Y es de Marianne Williamson, pero lo dice, Wow, se hizo famoso con Nelson Mandela, nuestro miedo está más hermoso. profundo.
Está hermoso, Sergio. Pues sí, pues ya estamos cumpliendo el tiempo, muy contentos el día de hoy, festejándonos como niños, regalando esta información. Por favor, síganos viendo, síganos mandando preguntas. Y bueno, un abrazo a todos los niños que están viendo, a todos los niños que los acompañan. Gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Un Sí, abrazo. el jueves estamos viendo, digo, les vamos a confirmar, pero el Ujú, jueves haremos otro live de este jueves, o sea, pasado mañana, de el tema de educación para padres. sí, Entonces, para sí. que también nos acompañen ahí. Muy acompañados de este día también. Bueno, pues entonces nos Gracias, vemos el Berta. jueves. Un Adiós, abrazo. Gracias a un todos. abrazo. Saludos. Bendiciones.